El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. Hoy nos acompaña una de esas personas que siempre que hablas con él, habla de fútbol. Su mayor pasión es el Deportivo Independiente Medellín, pero es un apasionado por este deporte. Juega fútbol prácticamente todos los días y en una cancha de fútbol fue donde lo conocí, a pesar que vivíamos en barrios aledaños. Les presento a Jorge Arenas. Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto, Esteban. Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Jorge, la idea de hoy es poder hablar de lo que hemos hablado muchas veces, que es de fútbol, ¿cierto? Hemos compartido muchos partidos jugando, enfrentándonos o jugando en el mismo equipo, hemos compartido muchas veces cancha y hemos hablado mucho de fútbol, nos encontramos regularmente en el estadio también, y es como hablar de esa pasión y de ese amor que nos genera el fútbol desde diferentes aristas. Yo te voy a hacer pues también como algunas preguntas orientadoras, pero la idea es como que podamos hablar de fútbol, de eso que te apasiona y de por qué te apasiona. Entonces, digamos, lo primero que quiero saber es cómo llega el fútbol a tu vida, si es una herencia familiar, si fue a través de tus amigos, del barrio, o cómo llegó el fútbol a tu vida, cómo llegó esta pasión tan grande, porque claramente juegas fútbol casi que diario, es verdad, en las historias de las redes sociales se puede ver. Entonces es como, ¿cómo llega este deporte a tu vida? Bueno, es una pregunta que, a ver, puede ser de pronto, no sé, desde niño, que de pronto cuando, no sé, chiquito, que mi papá a mí me traía pues puras pelotas de juego, camisetas deportivas y no sé, creo que desde esa niñez empieza como a generar ese gusto, no sé, por medio de una pelota, chutarla, correr detrás de ella. eh, es como esa amplitud, por así decirlo. Yo recuerdo que, por decir desde niño, cuando iba mucho a un centro comercial o a un, no sé, a un Éxito o así, siempre me desviaba por ir a ver las pelotas. Por alguna razón, todo tipo, plásticas, de cuero, todo. Y me desvivía por eso, por las pelotas. Creo que hoy en día voy también de pronto así a un centro comercial y así, y me veo las pelotas, todo lo que tenga que ver con deporte, me llama la atención. Entonces es como una pasión que desde chiquito es, no, pues no hay como una explicación como tal, pero de una u otra forma me generó esa atención desde niñito. Y ya, entonces cuando viste que las pelotas, el balón de fútbol y todo eso, patearlo, correr detrás de él, te generaba todo ese sentimiento como de amor y de pasión, ¿empezaste a ver fútbol ya en televisión o cómo llega el fútbol como tal a tu vida ya? ¿Tu papá te llevó al estadio? ¿Cómo fue ese primer acercamiento al deporte ya jugado por personas externas a vos? Bueno, el tema del fútbol llegó, a ver, yo me acuerdo, tenía como 7, 8 añitos, en donde, como te digo, mi papá me traía pues conjuntos deportivos y todo eso. Recuerdo que él me trae una camiseta del Medellín, eh, no se me olvida, marca Leona, era como el 98, 99, Sí. y tenía creo que el número 8. Entonces mi papá me la trajo y bueno, yo con eso pues me ponía y salía a jugar y todo eso. Eh, Me generó ese interés porque mi papá de una u otra forma veía mucho fútbol y me mencionaba mucho el Medellín, aunque mi papá no es de Medellín, o sea, no es de la ciudad de Medellín, sino que él es de Barranca Bermeja. Sí. Pero él decía que cuando él llegó acá, que el equipo pues así como del pueblo y todo eso era el Medellín. Y entonces tenía ciertas amistades con las que fue a diferentes estadios y me contaba varias historias y todo eso. Ahí empecé a ver, curiosamente por esa época, ver fútbol del Medellín. Creo que vi por ahí un clásico en televisión. Y no sé, empecé a ver, a ver, cómo identificar ese equipo, a ver los jugadores, que en ese entonces también me gustaba mucho un jugador que me recordó mucho, que fue Iván René Valenciano.
Y no sé, y yo veía ese fútbol del Medellín, veía ese jugador y me llamaba la atención. O sea, de una u otra forma me llamó la atención pues del fútbol y ahí empezó como ese querer, como esa distracción y todo eso que hoy en día todavía pues me apasiona mucho. Sí, por ejemplo, ahí que mencionas a Valenciano, me Sí, parece pues muy particular porque tu juego es en realidad muy parecido al de él. O sea, es como que alguien que te marcó mucho y vos jugás, inclusive pues tenés movimientos muy parecidos a los que él tenía. Yo me acuerdo también muy pequeño viendo a Valenciano en el Medellín. Él hacía unos golazos porque le pegaba muy duro al balón. demasiado. Y vos tenés también como esa virtud de que le pegas muy duro al balón. Entonces, hay veces como que hay esos jugadores que llegan a nuestra vida y la marcan tanto que uno hasta a veces sin querer y sin intentar imitarlos termina haciendo muchas de las cosas que ellos hacían en la cancha porque fueron un referente muy grande para uno. Entonces, mira, por ejemplo, Valenciano, que vos me lo mencionas, y yo nunca pues como que lo haya caído en cuenta y ahora acordándome, tenés cosas muy parecidas al juego de él. Sí, mira, lo que pasa es que cuando Valenciano jugaba en el Medellín ya era una persona que, ¿cómo le digo? Que físicamente no estaba bien, ¿cierto? Sí, Pero un jugador que respondía. sí, Y me identifiqué mucho con él porque, pues de hecho yo estando chiquito, pues siempre he tenido contextura de trocito, gordito. sí, Entonces me identificaba porque yo decía, o me decía yo, bueno, si un jugador de estos que tiene esa contextura y todo eso, pudo haber llegado, porque yo no, haciéndome como esa idea de que bueno, yo también soy gordito. Entonces vi muchos goles de él, que le hizo a Millonarios, le hizo a Nacional también, y no sé, me empecé a identificar con ese jugador, o sea, yo al sí. verlo, yo me sentía como él. Y de hecho muchas cosas en donde en la forma de definir de él o cómo cogía la pelota, fue viendo también ese jugador. Sí, claro, es que yo me acuerdo pues que uno muy pequeño, siempre cuando iba a jugar con los amiguitos, siempre todos escogíamos un jugador, entonces, Total. yo soy Giovanni Hernández, yo soy el pibe, yo soy tal, pues los que le tocaron ¿no? cuando niño, siempre como que marcaba mucho. Entonces mi hermano decía, yo soy valenciano. Y Exactamente. salías a jugar como valenciano y lo hacías y te quedaron cosas de él, porque de verdad si uno mira la forma de jugar que tenés, en gran parte pones el cuerpo como él, le pegas duro como él, haces ciertos movimientos que él hacía, que a pesar que él era gordito, siempre fue un gran jugador, inclusive fue hace poquito que lograron superarle el récord de goles acá en Eh, Colombia, que fue Dairo Moreno, Dairo Moreno, sí. porque él era el máximo goleador histórico de Colombia. Bueno, Galván creo que lo superó antes y ya Dairo Moreno lo Iván logró superar. René y Galván, y ya lo pasó Dairo, ya Dairo ya Moreno, Dairo sí. pues sí se cogió ventajita. Ahí me parece muy bacano eso del valenciano, pero quisiera saber qué otros jugadores de esa época, no necesariamente tienen que ser pues del Medellín, Sí, como que te quedaron a vos en la memoria, porque digamos a mí Giovanni Hernández, yo Mario Ramírez, el pibe Valderrama, que a mí me tocó verlo total. jugar también pues en el Mundial del 98, Leider Preciado en ese Mundial del 98 fue el único que hizo gol y yo me acuerdo pues que todos bailábamos el calimeño porque Leider Ajá, Preciado lo bailaba, ¿cierto? era moda. Y ya después llegó la selección del 2001 que tenía jugadores como el Kim Murillo, que tenía el Totono Grisales, que estaban Yepes, Iván Ramiro, jugadores que lo marcaron mucho los colombianos, obviamente hay unos también extranjeros que lo marcan a uno, pero hablando como de esos jugadores colombianos en esa primera etapa de tu vida, que es la infancia, ¿cuáles fueron como esos que te marcaron aparte de Valenciano? Que vos decís, es que este man jugaba mucho y hacía unos golazos o unos pases, pues como hay jugadores que más que por los goles se destacan por los pases y Sí, uno los tiene muy guardados en la retina. Ese es el caso de Giovanni Hernández, ¿cierto? Que es un jugador total. que mucha gente recuerda como un jugadorazo, inclusive jugadores de fútbol dicen que es de lo mejor que han visto. Sí, Y uno lo recuerda más por los pases que por los goles, a pesar que hacía unos goles muy bonitos también. sí, sí. ¿Cuáles como esos otros jugadores, aparte de Valenciano, que vos tenés ahí que decís? Pero a nivel pues de Colombia, la Sí, selección como o eso, de la selección otro. o el que quieras pues a nivel mundial, no importa, que te hayan marcado. Bueno, pues a nivel de Colombia, de pronto me marcó, pues lo vi poquito, pero vi de pronto el Tino Asprilla, creo Sí, que fue un jugador
que adelante pues era también muy desequilibrante y muy desbordante. Y tenía unos conceptos también, pues, creo que empezando, creo que, pues me comentaban porque no, pero era muy torpe como para coger un balón o chutar y creo que eso también me marcó ese tipo de jugador. A nivel pues de otra selección, me gustó mucho Ronaldo, el fenómeno. Sí, Me parece que era un jugador que, no sé, hacía unas cosas que se veían tan simples, pero que era letal, porque él te hacía una finta, una mague, y ya de una vez desarmaba al arquero y ya era el gol. y que Y era aparte, letal con ahí, o sea, no perdía una que uno sí, dijera, uy, se la comió, no, era fijo que algo hacía y era gol. y que aparte uno intentaba hacer eso que veía tan simple en el televisor Sí, y uno total. no era capaz. O sea, yo no No, soy capaz de sacarme el arquero como Ronaldo, que le pasaba la bicicleta y por un lado y el arquero quedaba regado. A uno no, le la quita el arquero. total. Y si usted veía, por decir, yo vi cuando jugué en el Inter, que él llegaba y en una esquina, dos, tres se meleaba, pero en ese mismo cuadrito parecía como si tuviera ese balón pegado en el pie. Y Sí, era sí, como una simplicidad. Y de este man, ¿cómo hace esto? Por Dios. sí, Entonces era sí. algo como que me dejaba expectante en la manera como lo hacía, como tan tranquilo, tan... De hecho, ya para retirarse que jugó creo que en Corinthians, Corinthians. vi Sí. un par de goles que, o sea, hacía el enganche y me acuerdo de uno que fuera del área hizo el enganche, el arquero estaba por fuera y con la izquierda Se la picó. se la picó de una manera que, me dice, es que, imagínese, ya un man, ya para retirarse, un man ya con su edad, aparentemente ya no en un estado físico que le veía uno años atrás y seguía haciendo eso con tanta tranquilidad, simplicidad, que uno fue el jugador que en ese entorno, en ese entonces, perdón, me marcó también mucho. Sí, es un jugadorazo. Ronaldo. Yo también recuerdo esa selección de Brasil del 2002, que estaban Ronaldo, Rivaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldinho, estaba Dida, el arquero. Dida, Lucio, el arquero en el Mundial fue Marcos, porque Dida no Ah, fue, sí, sí. no sé por qué no pudo tapar, pero el arquero fue Marcos, Gilberto Silva. Gilberto Silva, o sea, Brasil era, como dicen por ahí, usted sabía que iba a perder, lo que no sabía era por cuántos goles, cuando jugaba Exactamente. contra ese Brasil, porque Porque era, pues o mejor dicho, un ejemplo, cada equipo que jugaba con era, no, por lo mínimo a no perder por tantos goles, sí, ¿cierto? sí, En sí. esa época, porque hoy en día ya las elecciones, y yo Ya. puedo decir un Colombia, un Venezuela, un Bolivia, juegan es a tirar a ganar. Ya está Y ha más, pasado, sí, ya está más como más nivelado. equiparados, ya estamos equiparados los niveles de los equipos. En esa Exactamente. época, pues estos magos hacían lo que les daba la Ah, gana no, y no, con eso era invencible esos. no había nada que hacer contra ellos. Esa tromba ahí, Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo, para de contar. Sí, es que yo me acuerdo Colombia, uno veía imposible ganarle a Brasil. Ya en este Total, momento uno dice, vamos a es un ganarle. poquito más difícil que nos ganen ellos a nosotros, a que nosotros ganarle a ellos, porque Exactamente. Colombia ya está, yo creo que inclusive un poquitico mejor que Brasil en cuanto al juego Al y a juego. todo. Porque hay jugadores, ya uno no escucha a los jugadores de Brasil como antes, que uno escuchaba, todo el que escuchaba uno le daba más miedo que el anterior. Ya después llegó Adriano, llegó Kaká, que todos eran súper buenos. Ahora uno escucha a uno que otro que es muy bueno y el resto son como, Sí, sí, pues yo creo que es también el proceso que viene haciendo las elecciones y de pronto Colombia ha sido, por decir, anteriormente si tú veías la selección Colombia en los años del 2000, creo que el único que internacionalmente nos representó fue Juan Pablo Ángel cuando jugaba en el Aston Villa. sí. De resto eran jugadores de acá del fútbol colombiano. Sí, no, y algunos jugaron pues en el exterior, pero no marcaron pues como una diferencia, aparte de Juan Pablo Ángel, como decís, y Iván Ramiro Iván Córdoba, Ramiro que duró Córdoba, que mucho sí, tiempo en Italia, en ¿cierto? Italia. Pero el resto eran como jugadores que sí, iban al exterior, pero no se mantenían, no lograban pues No como marcan una diferencia, marcar esa sí. diferencia y siempre terminaban volviendo o al fútbol argentino o al colombiano, porque allá pues como que no lograban en Europa dar ese salto de calidad que ahora hay muchos pues que lo han logrado. Está el caso de James, que a pesar que no fue titular siempre, es un jugador que en Europa es recordado como un talentoso.
está el caso de Juan Guillermo Cuadrado, Falcao, Jackson Martínez, hay muchos jugadores, ahorita Richard Ríos lo está haciendo muy bien. Total. Bueno, Jackson también pasó por Atlético, Sí, Porto. por el Porto. Freddy Guarín, un Inter, un Porto también. Sí. Bueno, muchos jugadores también que pienso que hoy en día, un Davinson Sánchez. Que ya lleva mucho tiempo en Europa. En Europa. Sánchez lleva mucho tiempo. Es que ya hoy en día, yo digo que han venido madurando pues los jugadores y pienso que se han metido como en esa cabeza y se creen de que, o sea, se las creen que en verdad son buenos para estar participando en esas ligas. Mira también un Lucho Díaz, donde salió y hoy en día, o sea, yo admiro la carrera de Lucho Díaz porque ha sido como una carrera muy recta, y el man se las creyó y hoy en día mira dónde está, en el Bayern Múnich, y está haciendo también figura en y ese marcando equipo. La diferencia ya, o sea, es un jugador que les hace falta inclusive cuando no está. Exactamente. Entonces eso antes no pasaba, eso antes era muy utópico. El Tino Asprilla también le fue muy bien en Europa, fue otro de los jugadores que le fue muy bien en Europa, pero yo siento que con el Tino Asprilla es que él cuando llegaba a la selección no marcaba tanta diferencia como lo hacía en Europa, o sea, sí jugaba bien, pero no era como ese nivel superlativo que se le veían en los clubes. Y yo considero que es algo normal, pues, porque igual llegas a una estructura distinta, tenés muchos menos entrenamientos para poderte acomodar a lo que hay, simplemente es una semana y ya arrancaste, entonces es más difícil, pero igual el Tino Asprilla fue una gran representación, creería yo que inclusive puede ser el que le abrió las puertas al jugador colombiano en Europa. Sí, total. Porque él fue el que marcó la diferencia de esa manera. Porque el pibe no marcó la diferencia, Aristizábal no marcó la diferencia. Y de pronto un Freddy Rincón, no sé. Sí, Freddy Rincón, aunque Freddy Rincón en Europa tampoco es que le haya ido muy bien. Él le fue muy bien, fue en Brasil, igual que Aristizábal, que ellos dos en Brasil fueron pues unos jugadores superlativos y que son ídolos en equipos en Brasil. Sí, de hecho creo que también Aristizábal pasó por España, ¿el Valencia fue? Sí, él estuvo, no sé si fue en el Valencia o en el Valladolid, pero estuvo en... Y tampoco creo que duró un par de mesecitos y se volvió a nivel, pues, ahora fútbol suramericano no. En Brasil sí fue muy bien, hizo muchos goles, marcó mucho la diferencia. Igual que Freddy Rincón también cuando estuvo en el Corinthians, él es muy recordado por los hinchas del Corinthians porque fue muy bueno allá. Ahí Jorge viene como otra de las aristas del fútbol, ¿cierto? Uno siempre trata de quedar con lo bonito y recordar lo bonito, pero en el fútbol hay cosas también malucas, y la derrota es una de ellas. Total. Nosotros pues como hinchas de Medellín conocemos bastante la derrota, pero siempre hay como una derrota que lo marca uno más, a pesar pues que nosotros las derrotas que más recordamos son derrotas en finales. Sí. Regularmente, gracias a Dios, no tenemos un descenso, una cosa de esas así horrible para recordar. Aunque estuvimos cerca. Aunque estuvimos cerca, pero no logramos, pues, como nos logramos salvar y no descendimos, ¿cierto? Sí. Pero, ¿cuál ha sido como esa derrota que vos más recordás? Puede que inclusive ni siquiera sea del Medellín. Que hay derrotas que a uno lo marcan en la vida. Digamos, te marcó mucho cuando nos eliminó Brasil del Mundial en el 2014. O sea, como esas derrotas que a uno lo marcan. Obviamente, pues uno como hincha del Medellín, claramente, yo creo que el club lo hace sentir a uno más cosas que la selección, ¿cierto? Sí, total. Entonces lo marcan más las del club. Entonces, ¿cuál es como esa derrota que vos decís que esta fue la que más te dolió? Mano, hay una que, pues hay varias, pero para mí esa fue, pues para mí, de hecho hoy en día me duele y no me gustaría ni siquiera ver ese partido de repetición. Fue cuando nosotros teníamos ya una final prácticamente lista con Junior de Barranquilla, que fue en el 2023. Una final donde Medellín, allá en Barranquilla, pues sacó relativamente un resultado pues bien, o sea, perdió, pero la diferencia pues fue un gol. Y viene acá, está con su gente, con su público, empata la serie rápidamente, porque creo que fue antes del minuto 30 del primer tiempo, donde yo dije, bueno, acá mejor dicho ya... Y llega el segundo tiempo, gol de C3, y empieza la fiesta. Pienso yo que Medellín tenía controlado ese partido, ese ya, y de la nada sale pues un pase donde aparece pues un jugador de esos que no, qué pena la expresión, pues chiquito, que no marca pues esa diferencia y lo dejan solo y gol, y o sea, todo como que, pero ¿qué pasó? O sea, el equipo venía jugando bien, estaba controlado,
no tenían cómo hacerle el gol y una pequeña desconcentración y se pierde un título de esa magnitud. Esa fue la derrota que hoy en día todavía me marca. Yo creo que en el hincha del Medellín está muy generalizado ese sentimiento, porque a pesar de que hemos tenido varias derrotas, yo creo que la que más recordamos todos es esa. Porque es que no había por dónde, o sea, no había por dónde Junior le hiciera daño al Medellín, ya estaba el partido totalmente controlado, definido. Llega el técnico y hace los cambios que todo el mundo, yo creo que en el estadio todo el mundo se dio cuenta y lo dijo como, ¿por qué los metió? Ya es como... A ver, es como los técnicos dicen, si yo hago un cambio y me salen bien, me van a aplaudir y felicitar, y si yo hago un cambio y me salen mal, pues me van a... De pronto él pensó que al hacer esos cambios iba a dar más fortaleza ahí, y desafortunadamente, pues, como te digo, fue una desconcentración hasta de los mismos jugadores, porque si vos ves retrocediendo los jugadores, yo veo 4 o 5 atrás y solamente estás ese man allá solo, entonces fue una desconcentración que no te puede pasar en una final, y en ese minuto más, pues, es difícil. Entonces, esa fue una cuestión que, bueno, que marcó y todos los hinchas creo que todavía nos marca. Y las derrotas, Jorge, en la vida y en el fútbol, pues son muy duras, pero también nos enseñan mucho, ¿cierto? Sí. Yo creo que la enseñanza más grande que nos dejó esa fue a que no sentirnos ganadores antes de que el árbitro pite, ¿cierto? Total. Pero, ¿qué otra enseñanza te ha dejado vos el fútbol a través de las derrotas? Porque digamos que uno puede decir, listo, hay cosas muy buenas en el fútbol, ¿cierto? Muy bonitas todas. Y le enseñan a uno muchas cosas, porque yo pienso que el fútbol le enseña a uno muchas cosas de la vida. Total. No solo del deporte, sino de la vida. En cuanto a las derrotas, ¿qué te ha enseñado el fútbol también? De cómo asumir, digamos, ciertas situaciones de tu vida a través de que ya lo has vivido con el fútbol y él te enseñó como a cómo manejarte, cómo poder calmarte o cómo poder tener un instante de pensar las cosas y definir cómo las vas a afrontar a través de lo que has vivido con el fútbol, sea vos jugando o sea por las derrotas del Medellín o por las derrotas de la Selección Colombia, porque digamos uno jugando fútbol también aprende a pensar muchas situaciones que las tiene que pensar muy rápido. Total. Y tiene que ser muy autocrítico en muchas cosas también muchas veces. Entonces, ¿qué te ha enseñado ahí el fútbol a través como de las derrotas? Bueno, a través de las derrotas hay un ex técnico que un día dijo una frase y creo que hay gente que no le supo dar la interpretación en su debido momento. Hay gente, otros sí, y fue Francisco Maturana, que él decía, perder es ganar un poco. Creo que pues esa frase que hoy en día todavía se dice por ahí, pienso que con esa frase uno tiene que aplicar eso, o sea, cuando vos perdés, tenés que con cabeza fría tomar la situación y ver en qué fue lo que falló y para una próxima ocasión no cometer ese error que te hizo perder. Entonces, yo creo que ante la derrota, yo soy muy pasional, yo juego un partido, una recocha, creo que cuando jugamos también mucho acá, sí. Éramos de choques y todo, no nos gustaba perder, creo que jugábamos mucho en contra vos y yo, ¿cierto? Sí, sí. Y así como a mí me gustaba perder y, güey, madre, y le metía. Jugando play. Y jugando play, nada. Entonces, ¿cómo asume, no? Con tranquilidad, uno sí en su momento se sofoca todo, pero ya uno llega y perdimos, ya sí se cometió este error, esto no puede volver a pasar, pero para la próxima será mejor y a prepararnos y vamos a volver esta vez no vamos a perder, sino que vamos a ganar, ya corrigiendo esas situaciones. Sí, yo digo que en realidad pues eso aplica en el fútbol y en la vida, o sea, por ejemplo, a vos te echan de un trabajo y vos tenés que analizar en qué fue en lo que fallaste para que eso pasara. Total. Pues, puede que haya ocasiones en las que hay un recorte de personal y vos no estabas haciendo nada mal y te echaron simplemente por una decisión administrativa, sí. Pero puede que haya también la ocasión en la que a vos te echaron porque en algo fallaste. Entonces, como tratar de analizar todas esas cosas y esas aristas que tiene la vida y es decir, bueno, yo no soy perfecto, igual como nadie, también me equivoco, entonces tengo que analizar eso y el fútbol nos enseña también mucho eso
en muchas partes que uno haga, por ejemplo, un torneo en el barrio o en cualquier parte, en el colegio, la cagué aquí, perdimos porque me equivoqué, porque me aceleré y la entregué cuando no tenía que entregarla, y así es en la vida también. Entonces es como muy bacano esa enseñanza que nos deja el fútbol a todos, y como poderla llevar también a la vida, no dejarla solo en el fútbol, sino poderla llevar a la vida y aplicarla en la vida, que es muy importante también. Total. Porque ahí, digamos, Jorge, el fútbol hace parte de la vida, pero el fútbol nos permea a nosotros los hinchas tanto la vida que se vuelve, digamos, que un acompañante ya por el resto de nuestras vidas. Yo creo que ya vos en el punto que estás, vos no vas a dejar de ver fútbol y de querer estar jugando y acompañando a tu equipo nunca, porque Total. ya el fútbol ya hace parte de tu vida, no es, digamos, una pasión momentánea. Es muy difícil pues que alguien que se apasiona de verdad por el fútbol sea algo momentáneo, eso es para toda No, la eso vida. ya es el ADN de uno, ya uno, pues el fútbol creo que es, como te digo, es como un vicio, pues, pero bueno, ¿cierto? En donde vos ya lo ves y ya querés, o sea, siempre todo relacionado con el fútbol, el deporte, jugar, verlo jugar. Creo que el fútbol mueve masas y a nosotros Sí, nos mueve. Entonces, el fútbol es como muy representativo, pues, para nosotros, pues, a mí la verdad. Y bueno, lo mezclo con esto también cuando veo un partido del Medellín o así, o voy al estadio, voy como con esa pasión de ir sí, a verlo, a distraerme, no sé, a ver este que grita, qué dijo, a reírme, también a llorar, a ponerme triste, pero es algo que nos mueve, no sabemos el por qué, pero nos mueve de una u otra forma. sí, así es. Y en el fútbol como en la vida hay ciertas cosas que no podemos explicar, ¿cierto? Total. Entonces hay un tema en el fútbol que viene mucho desde los argentinos, pero en Colombia yo siento que ya está muy instaurado también, y es el tema de los agüeros o las cábalas. Ah, sí. Siempre pues como que mucha gente tiene sus rituales, sus cosas. Ahí, por ejemplo, Jorge, vos tenés alguna cábala que digas, siempre me pongo la misma camiseta, o tengo que irme por la misma ruta, o sea, alguna cábala que apliques para los días de partido, que vos decís que si no la haces, Medellín perdió por eso. Bueno, cábalas. A ver, en tema de que una camisa, siempre por lo regular, si voy al estadio con esa camisa y supongamos que el Medellín le fue bien, ganó, no perdió, sigo yendo con esa camisa. Es como una cábala. También de pronto, pues una oración antes del partido. Prendo también de pronto un veloncito, una vela. Le pido pues mucho a Dios que nos ilumine, que esta vez sí, Sí. que no pase algo, pues si fuera de lo normal. Sí, una oracioncita pues previo al partido, una bendición y bueno, que nos vaya muy bien. Son como mis tres cábalas, como el tema de la camisa, que si le va bien Medellín, si gana, me la sigo poniendo y sigo yendo. De hecho, yo que voy con mi papá al estadio, también me manifiesta así. Se pone una camisa, él dice, no ha perdido el Medellín con esta camisa, voy a seguirme la poniendo. Eso sí, el Sí, día que pierda, pues ya ya no me las voy a no me poner. la vuelvo a poner por un tiempo y ya cambiamos otra cábala. Pero más que todo esas, de la oración, prender un velón y bueno, el tema de la camisa, eso es como mi cábala, más que Sí, todo. mi papá lo que nos contaba es que él siente que cada vez que se pone la camiseta del Medellín pierde. Ah, Y yo se la regalé no la ponga y no se más. la pone, no se la pone. Y yo digo, pero entonces te regalé la camiseta, ¿para qué si nunca te la pones? No, yo no me la pongo, no me la pongo porque si me la pongo perdemos. Y Ya, no se la pone. eso es una cábala Sí, de él, es ¿sí la o no? cábala de él y hay que respetársela, porque yo también tengo, digamos, mucho la de la camiseta, que si me la pongo hoy y ganamos, yo me la Sigue sigo con ella, poniendo sí. hasta que pierda. O sea, Total. no, si empata no pasa nada, porque para mí el empate, listo, ni ganó ni perdió, listo. Pero si pierde, ya chao, esa camiseta queda archivada con las otras 20 y pico que hay ahí ya queda y allá muere. Ah, Entonces es como eso. Obviamente ya seguro en algún momento va a volver, porque si la otra camiseta perdió, entonces otra vez vuelvo y la cambio y así. Entonces va pasando el tiempo y puede que vuelva. sí, Regularmente no es tan seguido, porque Medellín últimamente no es tanto lo que pierde, a pesar de que ha perdido muchas finales. En cuanto a partidos como tal, no es tantos los que pierde. Entonces dura uno mucho con la misma camiseta porque no ha perdido. exactamente.
hay que mirar es una cábala en temas de finales. En temas de finales, porque yo creo que Medellín durante un par de años para acá viene mostrando, pues futbolísticamente es un crecimiento en donde pues tanto en todos contra todos y en finales, o sea, no, en los cuadrangulares. En los cuadrangulares muestra algo donde buen fútbol, goles este semestre, pero desafortunadamente es un equipo que en finales no sé, creo que le falta como ese temple, esa jerarquía, Sí. por así decirlo, que tienen otros equipos, y creérselas que si vos hiciste, son capaz, y no solo, no, hicimos 40 puntos, tenemos al goleador de, no solamente conformarse con eso, sino que no, mira, es que falta todavía el título, no has ganado nada. Falta la final. Y si diste un paso, pero faltan un par de pasos más para conseguir esa gloria. Entonces yo creo que en esa instancia es donde falla Medellín, y yo creo que eso también se debe trabajar psicológicamente, en donde a los jugadores también hay que de pronto hablarles y decirles lo que se está jugando, y que se crean que si así como en todos contra todos, a todos le ganaron y golearon, porque fueron muchos partidos donde Medellín metió muchos goles, pues que también vayan con esa misma actitud en una final. Eso es muy raro. Y hace parte, no entiende uno como de si es que el jugador se pone muy nervioso o qué es lo que pasa, porque sí pasa mucho y digamos hay muchos equipos en el mundo a los que les pasa eso. Otro de los casos es, por ejemplo, el Arsenal de Inglaterra. En Argentina está un equipo que se llama Gimnasia y Esgrima de La Plata, que siempre ha estado peleando, pero es un equipo que no tiene ni un solo título en su historia. Entonces como un equipo que pelea tanto, que muchas veces ha estado muy cerca de ser campeón, como que se le pierde en el último momento el título y deja de ganar. Y así le pasó a muchos. Por ejemplo, Junior ahora últimamente es que ha venido mejorando en eso. Ahí también entra como esas finales suelen ser momentos históricos, ¿cierto? Para el fútbol y para ciertos equipos. ¿Cuáles son como esos momentos históricos, Jorge, que han llegado a tu vida, que te han marcado con el fútbol, dentro del fútbol, ¿cierto? Digamos, un gol o un título o un torneo en específico, un mundial, porque digamos que el fútbol paraliza el mundo entero cuando se juega un mundial de fútbol, ¿cierto? Total. El mundo entero gira en torno al mundial. ¿Y cuál es como ese momento histórico que vos tenés que decís, es que estos manes lograron que mi vida en este momento fuera distinta, o que simplemente vos decís y recordás porque hicieron un golazo que a vos te marcó mucho? O sea, ¿cuáles son como esos momentos que tenés? Bueno, tengo un par, no se me olvida el tema de la selección Colombia en el Mundial del 2014, que después de varios años fue que Colombia fue al Mundial, y creo que fue el mejor mundial que ha jugado como en los últimos años, creo, pues por la instancia que llegó. Y fue el partido perdón, que jugó Colombia contra Uruguay. Pienso de que me marcó mucho porque usted sabe que Uruguay o una Argentina o un Brasil siempre, pues nosotros los colombianos pues es malo decirlo, pero no la creemos que le podemos jugar o ganar esos equipos, porque tenemos las condiciones, pero muchas veces creo que no nos las creemos. Entonces venir y tú jugar con Uruguay, pues la mayoría se podía ir con un Uruguay, ¿cierto? Y ese fue un partido donde Colombia fue exquisito para jugar, fue muy completo, fue muy disciplinado para jugar ese partido. Y ganó con mucha autoridad, porque me acuerdo del golazo que hizo James, que, mejor dicho, para mí hubiera quedado como el mejor gol del Mundial. Y ese momento me marcó por el ambiente que se vivía, porque la selección venía en un crecimiento futbolístico impresionante desde las eliminatorias hasta el Mundial. Ese momento me marcó mucho. ¿Qué otro momento me marcó? De pronto con el Medellín. El título de pronto que más marcó fue después de 45 años, aunque estábamos como muy peladitos, y usted ver al Medellín campeón y toda esa alegría después de 45 años también fue algo que me marcó demasiado.
Y hay un tercero que me gustó, pues que también me marcó, fue previamente, ni siquiera en la final con Nacional, que se ganó, sino previamente a esa final que Medellín jugó contra el Cali, que en el minuto ya estaba Sí, ya. concluido y mete un centro Neider Morantes y cabeza de Baloyes, y eso dio el empate que, Que nos pasó a la final. mejor dicho, ese estadio, yo ese día, no, se me salieron las lágrimas y todo, porque fue un momento en donde se veía ya, no, todo opaco, ya usted saliendo del estadio, pues se veía salir triste, aburrido, y en ese instante hacer ese gol, mejor dicho, fue algo que nunca se me olvida, ni se me olvidará. Sí, recuerdo ese día Medellín Con el empate con el pasaba, empate y se pasaba complicó. y siempre fue perdiendo. Siempre fue perdiendo. Empezó perdiendo 1-0, empató Neider, 2-1, empató Neider otra vez, 3-2 y ya ahí todo el mundo estaba como Ya, y eran los últimos minutos. Y ya todo. faltaba muy poquito y el cabezazo de Baloyes, pues que todos lo recordamos, que el arquero del Cali salió mal y cabecea a Baloyes y la mete. Y eso que quería metieron caer el estadio. el de Cali, porque creo que era Breiner el que expulsan, pero Breiner venía tapando muy bien, Sí. tapó un par de pelotas donde probablemente estuviera ese arquero, de pronto él no hubiera hecho Sí, no cometía de pronto el error de salir ahí afanado en ese cabezazo. en ese cabezazo. Sí, de esos momentos hay muchos. Yo tengo uno que me acuerdo mucho y es el gol de Leider Preciado en el Mundial del 98 que le hacía a Túnez. Yo estaba muy pequeño, pero yo recuerdo que estaba en la Terminal del Sur esperando a que un primo mío y una tía llegaran de Abejorral. Y estábamos viendo el partido ahí, yo estaba con mi mamá y yo me puse a ver el partido en uno de los televisores de la Terminal del Sur. Y ahí hace el gol Leider Preciado y al ratico hizo otro y se lo anularon por fuera de lugar, creo que fue. Pero yo recuerdo que en esa niñez todo el mundo quería ser Leider Preciado porque era el que había hecho el gol en el Mundial. Total. Un pase del pibe y él lo metió y se celebró pues bailando el calimeño que él hacía siempre y todo el mundo quería pues, inclusive le sacaron una canción a los dígitos a ese baile. El calimeño, Sí. sí, muy recordado. Entonces ese fue uno de los momentos que a mí más me ha marcado en el fútbol. Hay muchos. Yo Pero menciono mucho. es el más que más te marcó. Pues Es uno de los que más me ha marcado. Yo recuerdo mucho también, digamos, la despedida de Maradona, que fue un partido en la Bombonera y eso estaba lleno de estrellas del fútbol mundial. Entonces también era como ver todos esos jugadores juntos. Ahí inclusive creo que nació un poquito el amor mío por Boca, porque yo soy muy seguidor de Boca. Ya no soy tan fanático como hace algunos años que estaba más joven, pero sí soy muy seguidor de Boca. Y de Boca Juniors de Argentina, y yo creo que ese partido tuvo mucho que ver porque hay un momento del partido en el que Maradona tenía la camiseta de Argentina pues puesta, la que mandó a hacer para la despedida, y se quita la camiseta y tiene por debajo la de Boca de Riquelme. Entonces fue muy bonito y yo ahí quedé como muy viendo a Boca. Después ya Boca le ganó la final de la Libertadores al Palmeiras del Tino Asprilla, que Oscar Córdoba le tapó el penalti al Tino Asprilla, y ahí empecé a ser muy seguidor de Boca. De pronto vos tenés un equipo así del fútbol extranjero que digas, este equipo también me mueve las fibras, obvio no al nivel del Medellín, ¿cierto? Porque el Medellín puedes ir a verlo al estadio, o sea, son diferentes formas, pero de pronto tenés un equipo así. Bueno, a ver, a mí me marcó mucho Boca en la época de Bianchi, que ganó un par de títulos, ¿cierto? Como Libertadores seguida, ¿no fue? No, Libertadores, la del 2000 y la del 2001. Sí, y que una de esas también fueron a jugar allá Japón. a Japón, que fue contra, ¿quién fue? Al Real Madrid. Real Madrid, creo que ganó 2-1. Jugó contra el Real Madrid y contra el Bayern Múnich. Contra el Real Madrid ganó 2-1 con 2 goles de Palermo. Y contra el Bayern Múnich perdió 1-0 en un partido pues que es muy polémico porque a Boca lo molieron a pata y sí, de hecho creo que el que lo pitó no fue Oscar Julián Ruiz, ¿no fue? Oscar Julián pitó contra Real Madrid. Sí. Ah, ya, listo. Ese equipo a mí me marcó mucho en esa época, porque de hecho mi papá le gustaba mucho el juego de Juan Román Riquelme y me mencionaba mucho Riquelme y bueno, lo que hacía también, porque era un 10 muy, muy exquisito, pues un 10 muy diferente, por así decirlo. Entonces en esa época, no hoy en día tanto, pero en esa época me marcó mucho el Boca Juniors.
Y de pronto también el equipo, pues otro equipo que me marcó fue el Barcelona de España, Sí, cuando tenía esas figuras como Rivaldo, eh, Ronaldinho, Deco, pues todas esas figuras. Juli, sí. Juli, creo que ahí el Barcelona me empezaba mucho a gustar y más que todo el juego de Ronaldinho, que era un juego alegre, o sea, generaba un juego muy diferente a los de otros equipos, pues con esa figura. Entonces me marcó mucho el Barcelona Entonces, y en esa época, pues me marcó mucho también. bueno, y ahora sí lo voy a poner a elegir y a que se moje. Eh, Vamos a hacer un top 5 de jugadores a nivel mundial y uno a nivel del fútbol colombiano. Pero empecemos por el top 5 de jugadores a nivel mundial. ¿Cuáles son esos 5 que vos elegís? Sé que obviamente vas a tener que dejar por fuera muchos porque hemos visto muchos jugadores muy buenos. Sí, Pero ¿cuáles son los 5 que para vos, en tu gusto personal, no te vayas por las estadísticas, no importa que ganó más títulos este que el otro? O sea, eso no nos importa. sí, En tu sí. gusto personal, ¿quiénes son los 5 mejores que vos has visto? Bueno, los 5 mejores, pues para mí, empezando del quinto hacia el primero. Sí, Voy. como quieras el orden. Y pues bueno, no necesariamente que los hayas visto, sino por ejemplo, has visto videos de Maradona y decís, ah, sí, Maradona para mí entra en ese top 5. Pero no importa pues si no entra, no pasa Sí, nada sí, porque es tu gusto y es los jugadores, normalmente a uno le gustan más los que uno vio, ¿cierto? Yo a sí, Maradona sí. lo vi muy poquito y lo meto porque era muy bueno y he visto muchos videos, pero digamos, ¿cuál es ese top 5 tuyo? Bueno, mi top 5 sería empezando por el quinto, sería como un Xavi el del Xavi Barcelona. Hernández. Creo que fue un jugador también muy representativo. Ahí empiezo con el cuarto, pues para mi gusto, de pronto un Cristiano Ronaldo. Creo que hoy en día pues también ha marcado mucho la diferencia por lo que ha ganado. Para mí el tercero, Messi. Messi también, pues ganó mundial, todo, independientemente pues de muchas cosas que se pueden decir o ver, pero también marcó mucho. Ya ahí el segundo y el primero, bueno, para mí el segundo, Ronaldo, el gordo, el fenómeno, que es también pues mi ídolo que te dije. Sí. Y el primero para mí por la alegría que le imprimía al fútbol, por lo que consiguió, por lo que hizo, para mí Ronaldinho, creo que fue un Ronaldinho. jugador que hoy en día está en un top, pues que para mí es inalcanzable porque fue el único que le dio un juego diferente, pues, o sea, una interpretación de juego diferente, alegre, algo que hoy en día yo no veo eso en los jugadores, entonces ese vendría siendo mi top 5. Y ya del fútbol colombiano, no necesariamente solo del Medellín, No, digamos, no, no, uno sí, ha visto muchos muy buenos en otros equipos que uno dice, estos manes son muy buenos y sí, entrarían en un top 5. Por ejemplo, a mí, a pesar pues de muchas cosas, Aristizábal yo siempre lo pondría en un top 5 de los jugadores colombianos, porque sí, es un jugador que marcó la diferencia durante mucho tiempo y pues a Medellín particularmente no lo podía ni ver porque siempre le hacía gol, ¿cierto? total, Entonces, siempre ¿cuál es como ese top 5 de jugadores del fútbol colombiano? No necesariamente colombianos, pueden ser de otro país, pero que vos los hayas visto en el fútbol colombiano y digas, estos entran. bueno, en el fútbol colombiano que yo haya visto, bueno, me gustó, para mí bueno, el de 5 para abajo, metería pues metería un Eider Morantes, un jugador que hacía mucho también la diferencia y bueno, tenía una calidez también exquisita. Eh, Metería a ver, no sé, un Iván René Valenciano, que también fue de mucho gusto, como le contaba, pues que lo admiraba. Ya de ahí tendría que meter a un René Higuita, creo que por lo que significó, por lo que representó, y bueno, fue un arquero que también pues por su forma de juego y de jugar, creo que, no sé, representó muy bien a Colombia, o sea, por sus locuras, por así decirlo, entonces Sí, también hay que meterlo ahí. Y bueno, ahí van tres, de pronto lógicamente James Rodríguez, que hoy en día pues yo pienso que no cualquier jugador llega y queda goleador de un mundial, va a jugar en un Real Madrid y no se le puede dejar de reconocer eso.
y de pronto para mí pues para el primero y bueno, Falcao García. Claro que por ahí se me quedó uno que también era Lucho Díaz por lo que está haciendo hoy, pero creo que Falcao también fue un jugador que representó muy bien a Colombia y nos hizo pues también mirar, pues que en otras partes miraron también el fútbol colombiano por lo que Sí. hizo. Sí, no, ese top está muy bueno porque aparte lo enfocaste mucho en jugadores solo colombianos, que me parece muy bacano, que le demos también como esa validez y ese reconocimiento a nuestros jugadores, que muchas veces no nos pasa. Muchas Total. veces preferimos a un jugador que puede ser inclusive más regular en cuanto a nivel que uno colombiano, solo porque habla distinto o es de otro país y decimos, no, es que este es una figura porque es argentino o brasileño y entonces este es el mejor. Entonces, Y no, no, y sí, no necesariamente. Hay jugadores colombianos muy buenos como los que acabaste de mencionar. Yo me acuerdo pues de Neider Morantes desde que jugaba en Nacional, después cuando fue al Medellín, cuando jugó en en México Envigado, también. en México estuvo, jugó en el América y en todos los equipos jugó bien y lo hizo Juga- de una buena manera. Entonces es como también darles ese reconocimiento a estos jugadores. Ahí ya como para ir finalizando, Jorge, y digamos, el fútbol siempre, como lo hemos hablado mucho ya durante esta charla, nos ha marcado en la vida, pero a vos el ser hincha, ¿qué te ha cambiado en tu vida y en tu forma de ser? ¿Qué te ha dejado como mensaje, digamos, para tu vida el ser hincha de un equipo de fútbol y el estar tan relacionado y tan representado en ese equipo? Bueno, ¿qué me ha dejado? Bueno, yo creo que la pasión, el sentir, ¿cierto? El deseo de ganar, de querer conseguir algo. Creo que eso un equipo, o bueno, cuando uno es hincha de pronto de un equipo, te mueve como esas fibras, como esa pasión, como ese deseo de querer ganar, de competir. Y, y eso es más que todo pues lo que me ha dejado pues el ser hincha, el igualmente saber ganar, saber perder cuando pues no se hicieron bien las cosas, pues tomarlas de la mejor manera, cuando se hicieron bien pues también no ser triunfalista, pues eso también se puede aplicar en la vida cotidiana de uno, que uno muchas veces no se puede dar por ganador, sino llevar las cosas de una buena forma y que todo pues venga pues a su tiempo. Sí, muchas gracias, parce, muchas gracias por esta charla, porque también es conocer cosas de vos que no conocía, por ejemplo, lo de Valenciano, yo no sabía que él te gustaba tanto y mira que a pesar que ya ahora lo asocio, antes no lo hacía porque yo, pues para mí Valenciano es un jugador muy bueno que vi, pero Sí, nunca fue pues como esos que me marcó y que yo decía, qué jugadorazo, pues no, era uno de los buenos, pero no era de esos que yo porque también yo soy más del gusto como de jugadores como de Giovanni Hernández, digamos entonces más técnicos, eso, más... entonces yo siempre fui muy como para ese lado, pero muy bacano conocer esas partes de vos, también saber que el fútbol te ha permeado tanto, que te ha permitido hacer cosas de tu vida, también llevar eso que el fútbol te ha dado, llevarlo a tu vida y poderlo aplicar para, digamos, afrontar mejor una derrota en la vida, que las derrotas en la vida también existen, salir de Total, un trabajo, terminar una relación, o sea, hay muchas derrotas también en la vida, perder un ser querido, ¿cierto? Y uno, el fútbol hay veces le permite lograr llevarlo de la mejor manera, entonces te agradezco mucho por este espacio, por conversar y abrirte y contarnos cosas que seguramente no se las contás a todo el mundo, entonces muy total. bacano, Pase, y muchas gracias nuevamente por llevar la pasión del fútbol con el respeto que la llevas, porque a pesar de que casi siempre hemos jugado en contra y eso, y en el partido nos decimos pendejadas y todo, siempre ha sido muy desde el respeto y nunca ha habido un problema ni un vámonos a dar golpes o algo así, porque en realidad los dos lo vivimos con mucha pasión, pero con mucho respeto por el otro, y yo creo que ese es uno de los mensajes más bonitos que uno puede dejar también. No importa si vos sos hincha del equipo que seas, viví el fútbol con pasión, pero con respeto. Vos no tenés por qué ir a pegarle a otro o a matar a otro simplemente porque es hincha de otro equipo. Entonces es muy bacano. Sí, no, yo creo que eh, el fútbol hay que vivirlo pues pasional, pero no de la forma pues violenta que muchos
personajes de pronto lo quieran hacer ver. Yo te pongo un ejemplo, vos ves muchas veces un clásico, Medellín Nacional, hasta los mismos jugadores se dan la mano, se abrazan, terminan el partido sonriéndose, y pues hay hinchas que llegan y salen del estadio y ya se programan para que pasen cosas, o sea, pues para agredirse. No, yo creo que el fútbol hay que vivirlo con pasión, pero con mucho respeto. Y yo también pues te agradezco por la invitación a este programa, pues junto a Eliana también. Creo que es un programa que yo te lo había admirado, hasta un día te dije, hey, ¿cuándo me vas a invitar pues a mí? Que bacano, oiga. Ya está en la lista. Ya está en la lista, y yo pues no, me está mamando gallo. Pero no, gracias por la invitación, ojalá no sea la última. Y bueno, no, que sigas con este proyecto que es un proyecto muy bueno, que le abre también el pensar al hincha y qué piensa y qué siente también. Parce, muchas gracias. A usted, Esteban, muchas gracias. Y vos, como hincha, ¿dónde naciste? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.